fecha, ¿no? Para hablar de temas de salud Pero mental. siempre es el 10 de octubre o hay otras. Porque también la sanción de la ley nacional fue en octubre, no, fue en noviembre. La ley nacional Sí, de salud mental. sí, sí, en noviembre. Pero Sí, bueno, es una buena oportunidad para hablar de esto, ¿no? sí, sí, sí. Sobre todo para hablar, ¿no? De, bueno, ¿qué es la salud mental? Y hay extremos, ¿no? Y también lo que planteaban, ¿no? La Federación Mundial y la OMS de desmitificar muchas cosas que están sobre este tema, la salud mental, qué es, quién tiene salud mental, quién no tiene, si es algo hereditario, no es hereditario, qué implica cuando se ve afectada nuestra salud. Bueno, como hablábamos un ratito antes de En iniciar. general se asocia todo lo que tiene que ver con la salud mirándolo desde el lado de la enfermedad, ¿no? Pero me parece que ahí hay una tarea interesante al momento de empezar a poner en agenda estos temas para que también empecemos a hablar de la salud como una dimensión que tiene una etapa preventiva, que tiene una etapa de cuidados y Ujú. que puede ser abordable a partir de que pongamos en agenda esto, la atención que se merece. Por eso, déjame mencionar, por si la gente ahí quiere sumarse todavía, en nuestro Instagram, en el perfil El País de la Libertad 955, dejamos ahí una cajita de preguntas para ver cómo está llegando la gente a esta etapa del año. Tipo, bueno, estamos empezando octubre, último trimestre. ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo te sentís en materia de salud mental? Y un poco cansado, la verdad, que cansado, sí, por varias situaciones, ¿no? También está bueno hablar de esto, de que la salud mental nos atraviesa a todos, a todas, en algún sentido, ¿no? Y nos vemos afectados también por un contexto. Y también lo que hacía estas dos organizaciones internacionales es plantear un nuevo concepto, de un concepto moderno de salud integral que tiene que ver con físico, mental y social, porque antes por ahí la salud estaba más vinculada a lo corporal. Entonces, bueno, ir cambiando esto y tener en cuenta lo social, eh, lo biológico, lo familiar, lo mental. eh, bueno, eso. En un momento quería rescatar, ¿no? A nivel histórico, en algunas culturas se asociaba a la salud mental eh, en relación a los dioses, ¿no? Como los dioses influían en ese cuerpo, entonces la persona estaba enajenada de eso, ¿no? Estaba algo aparte. Como que no dependía de lo No que haga, dependía, no digamos. dependía. Entonces los dioses interferían, y bueno, mucho el politeísmo, ¿no? Entonces el politeísmo, cuando hay diversidades de dioses, que está la furia, el amor, la compasión, la venganza, todo eso, uy, seguro que está operando tal dios sobre mí, hay mayor injerencia de este, hay mayor sobre el otro. Bueno, después se fue avanzando y se fue descubriendo, se fue explorando, también depende de qué cultura, ¿no? Esto de apropiarse de lo que pasa. La cura de sueño empezaron, después tomar ciertos fármacos. ¿Cura de sueño qué era? ¿Era obligar a la persona a que se pase durmiendo el máximo tiempo posible? No ¿O sé qué si era? obligar, pero era camino a un templo, había que Ajá. caminar, está relacionado también con ciertas tradiciones de caminatas o de procesión, cansar un poco al cuerpo, cansar bastante al cuerpo, luego se llevaba a un lugar, no me acuerdo ahora el nombre del templo, y la gente descansaba. Cuando descansaba profundamente, ahí le podían aparecer sueños y después eran interpretados esos sueños. Pero la idea era que la Mira, gente descanse, tenga esa cura de sueño. que tenga un agotamiento físico para después llevarlo al descanso. Porque sigue utilizándose esa figura del Sí, cura sueño. actualmente están relacionados con los retiros. Los retiros yéndose a tal lugar un fin de semana, una vez al mes, también está vigente en otros países. Es decir, una vez al mes se van al campo y se duermen todos, se desconectan. Siguen todavía esos estilos de curas. Sí, de Bueno, tratamiento, sí. luego fue pasando, luego después vino la medicina tradicional, donde investigaba los síntomas, si pasa algo en la piel, si se ve. Y luego hay otra evolución que es empezar a hacer otra inspección y decir, bueno, a ver, introspección y decir, bueno, ¿cómo me siento? ¿Me duele la cabeza? ¿Por qué me duele la cabeza los lunes? ¿Por qué el domingos a la noche me duele la cabeza? ¿Por qué en las fiestas me empieza a sentir cierto malestar, cierta repugnancia? Bueno, empezar a En las fiestas te refería a las fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo, o fiestas cualquiera. puede ser, depende, ¿no? Pero me refería así a esa fiesta de Año Nuevo porque es como un epicentro de cierto malestar y eclosionan varias cosas. Pero pueden ser otras fiestas. También hay gente que no le gusta una fiesta, pero se les acostumbró a que sí o sí tengan que festejar cumpleaños, por ejemplo. Ah, ahí está, las fechas de aniversario, las celebraciones de ese tipo. Hay Claro. veces que se escucha en el consultorio que, no sé, a una edad avanzada, ¿no? O unas personas adultas dicen, no quiero festejar mi cumpleaños, pero lo sigo haciendo porque es una tradición y no sé cómo decir que no.
Entonces también ahí tiene que ver las cosas que podemos decir que no y que no podemos decir que no. Las tradiciones, la cultura, como por ejemplo querer o no festejar un cumpleaños. Hay gente que se siente sumamente obligada a festejar un cumpleaños porque es una tradición y no tiene ganas. Entonces ya hay una mala predisposición, hay un malestar, el cuerpo se enferma o manifiesta de cierta forma. Y así con el cumpleaños, con un montón de cosas, con un almuerzo, con unas vacaciones. Hay gente que no quiere irse de vacaciones con la familia y preferiría quedarse jugando los jueguitos todos sus tiempos de vacaciones, ¿no? Pero bueno, está mal visto. Entonces, bueno, hay que ver cuál es la individualidad de ese sujeto. Siempre estuvo asociada la figura de la atención mental, o por lo menos mucho tiempo estuvo asociada a lo espiritual, pero en algún momento empieza a diferenciarse y primero surge el tratamiento farmacológico antes que el otro tipo de atención, ¿no? Digo, el psiquiatra o la figura de lo que hoy es un psiquiatra aparece antes que el tratamiento de las terapias psicológicas. Sí, es amplia la pregunta porque también, si se toma lo farmacológico, también en edades antiguas también se daban ciertas sustancias, ¿no? Sustancias de flores, de plantas, de raíces, de semillas, ¿Para lo mental? Sí, para modificar. Hay hay un libro que es de las plantas de los dioses, que también tiene que ver, ¿no?, con algún psicotrópico. Cuando estás en cierto estado, te ibas a tal lugar y aspirabas ciertas sustancias, ciertos vapores, entonces te permitía relajarte, aparecían imágenes, luego decías esas imágenes y se interpretaba. Había ya una incorporación también de ciertas sustancias. Luego, bueno, sí, vino la medicina y ahí fueron sistematizando, separando algunas sustancias y dosificando. Pero sí, más o menos esa era la pregunta. Sí, no, porque me da la impresión de que en general hay como una mirada un poco más de la medicina tradicional que trata de curar algo y que esa cura viene a través de un tratamiento o de una sustancia externa al cuerpo. Sí, y que los otros procedimientos, las otras terapias más orientadas a lo psicológico son mucho más recientes, pero también capaz con el surgimiento de las enfermedades mentales o padecimientos mentales que viene trayendo la modernidad, porque no todas las enfermedades existieron siempre, digamos, también la época trae determinados tipos de dolencias. Y sabes que también, Diego, me parece interesante pensar por ahí, más allá de lo estricto de la palabra, cuando hablamos de cura, también lo importante es hablar de prevención, ¿no? Como esa frase que se dice curarse en salud. Por ahí, utilizando el mismo ejemplo que hablaba Nico, si a mí no me gusta festejar mi cumpleaños y llevo 45 años haciéndolo, bueno, ¿qué puede despertar eso cuando yo tenga 60? Bueno, entonces, ¿sabes qué? Lo prevengo. Digo, a los 46 ya no festejo más, para no llegar a los 60 con una carga emotiva, psicológica que sea sumamente pesada y que pueda, Nico, desencadenar en algún otro cuadro mucho más complejo. Bueno, un poco lo que dice Julián, voy a tratar de relacionarlo con lo que decís vos, Diego. Cuando Freud empieza a escuchar a las mujeres que... Freud, principios del 19. Sí, 1900, el 89, 88. Perdón, principios del 20, claro. Sí. Y ahí, 90... bueno, él empieza a escuchar y a ver qué pasa con estas mujeres que no son escuchadas. ¿Qué pasa con los sueños? ¿Qué pasa con los olvidos? Estas cosas que parecían de otra rama, ¿no? No fuese la medicina. Él empieza a escuchar y, bueno, escucha justamente a las mujeres que no eran tenidas en cuenta, no había un lugar para la escucha a la mujer en ese momento y en esa época. Bueno, empieza a escuchar, la gente empieza a poner en palabra un montón de cosas y ahí él se da cuenta que, bueno, después de mucha investigación y mucho desarrollo teórico, cómo la palabra sirve para manifestar ciertas cosas. Bueno, en base a esto que decía Julián también lo relaciono con esto que vos decías de la medicina, que Freud era médico psiquiatra, y esto que vos decís, el darse cuenta, hay que poder poner en palabras ese malestar. Hay veces que llega tu cumpleaños y no sabes por qué, y te enojas, te pones mal, y tenés una represión, no sabes por qué no te gusta. Entonces de repente no te gusta tu cumpleaños, no te gusta, no sé, la torta. No sé. Empezás a pensar o no, ¿qué pasa ahí con todo ese malestar que se acerca a esa fecha? Hay veces que no es fácil llegar a identificar qué es lo que no te gusta. No sé, vas llegando a la casa de tal todos los domingos y en el camino te da cierto malestar, te empieza a dar acidez, o después de comer un almuerzo familiar te dan ganas de ir al baño. Bueno, empezar
a identificar eso no es fácil. Entonces hay veces que poniéndolo en palabras, por ejemplo en un análisis, ¿no? O en terapia, decís, no sé por qué, bueno, ahí se investiga, hasta que podés poner en palabras y podés decir, entonces esto está relacionado, que cada domingo cuando llegábamos, mi papá le pegaba a mi mamá para que no sé qué cosa. Bueno, y ahí es poder poner en palabras y poder ver, identificar eso que se puede llegar después a decir, bueno, a los 35, 45 no tengo ganas de festejar cumpleaños. Hay veces que simplemente hacemos síntomas y convivimos con ese síntoma. Pero bueno, lo de la prevención también es importante, ¿no? Ya que lo sacaste el tema, ambientes saludables desde chicos, bueno, cómo enseñar a nuestros hijos, a las personas infantes más cercanas, poder poner en palabras el malestar, qué sienten, qué les pasa, que se escuchen, enseñarles, decir, bueno, si no querés dar un abrazo, no des un abrazo, si no querés ir a saludar a tal, no se saluda a tal. O sea, hay una época que decía, tenés que saludar a todos los mayores, tenés que ir y darle un beso a tal, y bueno, y por ahí no te gusta, no sé, no tenés ganas de que alguien te toque o te abrace, y bueno, escuchar al niño, ver qué le pasa ahí. ¿Cómo ha sido la responsabilidad del Estado en todo este tiempo? Porque la atención de la salud mental, hasta no hace tanto, como, bueno, de hecho sigue siendo en gran medida, la atención de la salud mental era bastante periférica en tanto destino de presupuesto y también la construcción de edificios, o sea, los loqueros, manicomios y todos los espacios de atención de la salud mental se hacían lo más lejos posible para que no veamos ese tipo de cuerpos que llevan la locura, que llevan algún tipo de insanía. Pero a la vez él también fue aprendiendo el mismo Estado a tratar de otro modo, y también es cierto que hubo en alguna época un intento por salir del modelo más tradicional. ¿Qué ha pasado con todo eso? Muy interesante la pregunta o el tema que planteás, porque tiene que ver mucho con, voy a abordarla, pero yendo un poco más lo histórico, ¿no? Donde en cierta edad, creo a partir de la Edad Media, se ponía a los loqueros, a las prostitutas y a la gente que estaba en las cárceles en la periferia de la ciudad o hacia afuera, ¿no? Foucault habla mucho de esto en la historia de la locura, cómo se trataba al loco, se lo trataba con experimentos, se lo dejaba en lugares, no era parte de la sociedad, se lo apartaba. Luego con hubo un movimiento en Francia de la desmanicomialización que fue replantear esto, el que está ahí, ¿qué es? ¿Quién es? Es un producto de la sociedad. Entonces, si es un producto de la sociedad, ¿qué pasa? ¿Cómo llega ahí? ¿Por qué se lo deposita ahí? ¿Qué imagen se evita o qué imagen se quiere dar de una ciudad? Entonces, la idea fue reinsertar a todas estas personas que estaban en ciertos manicomios, como se le decía en esos momentos, y integrarlos de vuelta a la sociedad, que sean parte. Bueno, eso está relacionado con el papel del Estado, cómo se fue deconstruyendo esta imagen de la locura, ¿no? Y también, ¿qué es la locura? También ahí tiene que ver, ¿no? ¿Quién se separa de quién es y quién no es loco? Si la persona que está loco es producto de una sociedad, ¿cómo llega ahí? ¿Dónde está la contención familiar? Porque una cosa es decir, bueno, listo, lo llevo y lo dejo allá aislado. Pero ¿y toda la familia, el sistema social? También hay otra realidad, que toda persona que va y sufre ese aislamiento, segregación, separación, exclusión, ¿cómo va a haber una mejoría? ¿De dónde viene la mejoría? Bueno, que ahí viene la pregunta, así como las cárceles, de si realmente pensamos instituciones para que las personas se revinculen socialmente o si son espacios que están pensados para que no lo veamos simplemente. Otro tema tocado por Foucault también. Además está lo declamativo, Diego, lo que ponemos en declaraciones, y otra cosa es lo que de hecho hacemos, ¿no? Claro. Justamente me remito al artículo de la Constitución que hace referencia, tratando de trazar un paralelismo, ¿no? Que las cárceles de la nación serán sanas y limpias. Eso es lo que corresponde que digamos y que lo pongamos por escrito. Ahora te pregunto a vos, si hay algún delincuente que le hizo daño a algún miembro de tu familia, ¿vos querés que esté en una cárcel sana y limpia? Bueno, entonces ahí viene el debate entre el deber ser y lo que de hecho pasa, ¿no? Que bueno, me parece que hace algún tiempo empezaron a caminar más cerca, no digo de la mano todavía, pero el ser y el deber ser. Bueno, sí, volviendo a las cárceles, ¿no? También la condena es la privación de la libertad, ¿no? Entonces, además a eso, bueno, debería propiciarse, ¿no? O garantizar cierto... Que los otros derechos no se vulneren. Claro. Pero y acá en la atención de la salud pasa lo mismo. No tengo tanto tiempo para hacer el recorrido histórico porque tenemos pocos minutos, pero en algún momento eso cambia y trata de ponerse al padeciente en otro lugar. Sí, constantemente se está
se está intentando cambiar y son conquistas que vamos llevando y la idea es que, bueno, no existan tanto estos lugares de segregación y apartamentos, sino que haya más una inclusión de estas personas en la sociedad. Más salidas, más visitas, cosa que cuesta a veces porque, bueno, hay familiares que no van y no se vinculan. Entonces el papel del Estado tiene que estar fuerte ahí para intentar de integrar, proteger, cuidar, de cierta forma, interprofesionalmente, hacer que la persona pueda volver a reinsertarse, o si no, va a quedar aislada ahí, ¿no? Entonces son conquistas que vamos haciendo con la ley de salud mental, con los espacios, mejoras, incluir otras disciplinas, el trabajo interdisciplinario también, acompañante terapéutico, asistente social, trabajador social, terapista ocupacional, bueno, diferentes, ¿no? Y poder incluir en la cartilla de tratamientos a las personas y que no solamente sean vistas como alguien que está padeciendo. Bueno, lamentablemente a veces ese argumento funciona casi como un obstáculo para que se acceda a dispositivos de emergencia, porque realmente en el Hospital de Salud Mental, y lo hemos visto de cerca, y hoy estuvimos hablando justamente sobre ese tema, ante un escenario en el que el Hospital de Salud Mental recibe un incremento en la demanda, nos encontramos con que el espacio colapsa, y es cierto, puedes ir a pedir turno, pero puedes ir a pedir turno 2 horas por día, algunos días a la semana, que a veces cambian, y cuando llegas a veces está cerrado. Entonces, realmente termina siendo no solamente un espacio colapsado, sino que termina siendo poco eficaz, y la gente tiene que manejarse como puede para cuidar su salud mental. ¿Y ahí qué hacemos? Bueno, es algo que llega frecuente al consultorio, ¿no? Dice, te pido turno porque en el espacio de salud pública no tengo dónde pedir. Por eso la vez pasada también decía, ¿no? Recibir a esta persona, no sabemos en qué estado está pidiendo por primera vez un turno. Bueno, luego vemos cómo podemos llegar a tratar, acompañar. Si bien hay un honorario que hay que cobrar, pero también hay alguien que está padeciendo. Y si llegó a vos al espacio privado es porque tal vez en el público no tuvo una contención. Y muchas veces pasa eso. Vienen por emergencia porque le dieron turno de acá a 3 meses, de acá a 1 mes. Entonces, si hay una persona con riesgo y tiene que estar esperando, o tiene un horario laboral, tiene que estar encargado de una familia y justo no da, entonces, bueno, muchas veces, o al menos en el ámbito privado, hay veces que llegan estos casos y tenemos que contener. Y bueno, eso es lo que también llamo, ¿no? Invito a otros colegas a que primero reciban, escuchen y bueno, luego vean el tema del horario, porque muchas veces dice, no puedo empezar porque de entrada me pasa un horario y no puedo costear, entonces no sé a dónde recurrir, porque el ámbito público no se puede, claro. El privado tampoco, y la persona queda ahí. Sí, es una ironía, porque lo que nos decían recién los trabajadores del Hospital de Salud Mental es que crece la demanda en el hospital público porque no pueden pagar el privado, pero cuando van al público tampoco reciben atención, entonces vuelven al privado ya con poca esperanza de que se resuelva su problema. Déjame, Diego, aportar o trazar ciertos paralelismos con lo que pasa con todo lo que declaman desde distintos estratos, puntualmente el gobierno o las instituciones de salud, respecto de los exámenes de HIV, ¿sí? Toda la rosca que se dio más que nada en los 90, la concientización que se generó hoy por hoy. La verdad es que si una persona pretende hacerse un examen de HIV y tiene que tocar no menos de 6 o 7 puertas, ¿sí? Para encontrarlas probablemente a todas esas puertas cerradas. La mecánica es dirigirse a Albaliña, ¿sí? Para que ahí te vea un clínico y después te dé un turno para otro día. Digo, por eso es que se abarrota la gente los primeros de diciembre cuando se conmemora el Día de la Lucha contra el HIV, en los puestos, en las plazas, que se lleva adelante la detección rápida y firmando solamente un consentimiento informado. Digo, pongo este ejemplo para que se vea que las instituciones tienen que estar justamente al servicio de la gente y puntualmente prestando atención a la accesibilidad. Bueno, leo repaso algunas respuestas. Se acerca fin de año, ¿cómo te sentís mental y emocionalmente? Bueno, cansado, por momentos con ansiedad, tratando de ver algunos avances para no sentirme frustrado. Me está costando resolver conflictos en el trabajo, bastante mal con contracturas. Bueno, y otro, ¿cómo que se acerca fin de año? Bueno, en fin, algunas respuestas a lo que planteamos como alternativa para que la gente nos comente y hagamos una preevaluación, si se quiere, sobre el estado de salud mental, que hay que empezar a atender cada vez con más
con más herramientas para que podamos, no sé, terminar el año bien por lo menos, y además también cuidarnos la salud mental. Bueno, es interesante eso cuando decía, ¿cómo que se acerca fin de año? Claro. Cuando yo leí cuando leí la publicación, dije, ¿cómo que se acerca fin de año? ¿Vos también te pasó eso? Claro, dije, ¿cómo que se acerca fin de año? Sí. ¿No? ¿Cómo está cargado esto del fin de año? También. ¿Qué hacemos? ¿Nos cuidamos? Sí, ¿Cómo? detenernos un poco y ver qué está pasando, cómo está nuestro sueño, cómo está nuestra respiración, cómo están nuestros vínculos, cómo se está sintiendo en los lugares donde estamos trabajando, hablarlo con las personas. Justamente esto del conmemorar el 10 de octubre es para hablarlo y visibilizar estas cosas, poder hablarlo en la mesa, cómo estamos, cómo se sienten, poder hablarlo y que no es una debilidad. Otra cosa, bueno, quedaron por hablar, ¿no?, de los mitos, que no es un mito hablar de salud mental. No es un mito, no es Una debilidad. una debilidad, justamente uno de los mitos. Bueno, poner en palabras, lo que nos pasa. sí. Y con esta idea nos ponemos también en palabras nosotros que estamos cerrando. Estamos poniendo en palabras el cierre del programa de hoy. Gracias, Nico, como siempre. Bueno, de nada, Diego. Y nosotros nos vamos, son las 10 de la mañana con ahora sí 1 minuto y estamos dando paso a Realidad Mixta, que se queda hasta el mediodía con la agenda periodística. Nosotros mañana